Bitcoin, además de ser la primera criptodivisa, es la más conocida y popular entre las más de 5.000 que existen en la actualidad. También es famosa por su volatilidad, es decir, por sus dramáticos ascensos y descensos en el precio. Desde su lanzamiento en 2009, el precio de Bitcoin los primeros años no superaba los $100 y en noviembre de 2021 alcanzó un máximo histórico de $67.000. Cada vez más personas, empresas e instituciones están interesadas en comprar. La pregunta es si su popularidad se debe solo a sus altas valorizaciones previas o si hay razones para considerar a Bitcoin tan buena como el oro. Desde hace miles de años, las sociedades de todo el mundo comenzaron a elegir metales preciosos como el oro y la plata como dinero, pues cumplen ciertas características únicas. Por ejemplo, el oro es divisible, se puede convertir en piezas más pequeñas, es durable porque no se descompone o se deteriora con el pasar de los años, es reconocible, es decir, que se puede verificar su autenticidad. Es portable, o sea que se puede mover de un lugar a otro, y es escaso, pues requiere mucho trabajo para su extracción y refinación. De modo que la oferta de oro solo aumenta alrededor del 2% cada año, lo cual significa que su oferta es predecible. De otra forma, si producir oro fuera fácil no serviría como dinero o reserva de valor. Entonces el oro es casi perfecto, ha sido buen dinero durante más de 5.000 años y ha servido para muchos propósitos. El problema con el oro es su difícil portabilidad en grandes cantidades, de ahí surgió el negocio de las bóvedas para custodiar esas grandes cantidades de oro y estas más tarde se convirtieron en bancos. De manera que se depositaba el oro en una bóveda y se entregaba un recibo o certificado en papel que decía el valor que tenía guardado en oro. Ese papel era entonces tan bueno como el oro porque con este cualquiera podía ir al banco a reclamar el oro. Por lo tanto, con este papel se volvía más fácil hacer transacciones, porque significaba que la persona no tenía que cargar el oro sino un papel que podía ser redimible en cualquier momento. Este sistema se conocía como el patrón oro, es decir, un sistema en el que los bancos debían tener reservas físicas de oro de tal forma que cualquier persona podía ir al banco con un billete y cambiarlo por oro. Incluso hasta hace unas décadas existía un sistema similar llamado patrón dólar oro. Resulta que cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida y Estados Unidos salió beneficiado en varios frentes. Uno de ellos fue haberse convertido en una especie de banco mundial, pues tenía las mayores reservas de oro de todo el mundo. Por eso en 1944 representantes de 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods, una pequeña ciudad del estado de New Hampshire. Allí se elaboró un plan para estabilizar el sistema financiero mundial luego de la guerra, y para lograrlo se eligió al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y al oro como respaldo. En otras palabras, no se trataba del tradicional patrón oro, sino una especie de patrón dólar oro, en el que todos los países fijaban sus divisas en relación al dólar, y Estados Unidos se comprometía a fijar el dólar en relación al oro. En teoría, cada $35 debían estar respaldados por una onza de oro. Sin embargo, el sistema de Bretton Woods solo duraría 25 años. Estados Unidos en esa época estaba incurriendo en cuantiosos gastos para financiar la guerra de Vietnam, y acudió a imprimir mucho más dinero del que realmente podía respaldar con oro, lo cual llevó a que Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, convocara en 1971 una conferencia de prensa de emergencia en la que anunciaba que Estados Unidos se desvinculaba de los acuerdos de Bretton Woods, es decir, del patrón dólar oro. Esto significaba que los países ya no podían convertir sus tenencias de dólares estadounidenses en oro. Con este sorpresivo anuncio se comenzó una nueva era, un sistema en el que ninguna moneda estaba respaldada por oro. Por lo tanto, los países tenían la posibilidad de imprimir billetes sin necesidad de tener algún respaldo, y ese es el sistema que sigue vigente en la actualidad. La credibilidad en el pasado la daban las reservas de oro, ahora se basa en la confianza de que quienes tienen el poder de crear el dinero lo hagan responsablemente. De lo contrario, si se crea dinero en exceso, si se imprimen más billetes, el poder adquisitivo que otorgan esos billetes disminuye. Dicho de otro modo, se genera inflación, y cada vez se puede comprar menos con los mismos dólares. Y es que si hay más dinero circulando persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios tenderán a subir. Nacimos en un sistema donde la mayoría cree que la inflación es algo inevitable, que es un proceso natural que casi todo valga más año tras año. Sin embargo, bajo un sistema cercano al capitalismo, los precios deberían ser cada vez menores gracias al aumento de la productividad y a la mayor eficiencia en los procesos. Por el contrario, estamos viendo que la inflación en muchas partes del mundo está alcanzando niveles históricamente altos, coincidiendo con el hecho de que en los últimos años los bancos centrales hayan inyectado billones de dólares a la economía. Aunque algunos crean que la riqueza se puede aumentar imprimiendo billetes, lo cierto es que esto tiene consecuencias. Una de ellas es que se presenta lo que se conoce como el efecto Cantillon.
Por ejemplo, cuando la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, imprime dinero o mejor añade ceros en un computador, este nuevo dinero no se distribuye por igual en toda la economía. Generalmente el primero en recibir el nuevo dinero recién creado de la nada es el gobierno, que lo utiliza sobre todo para financiar su funcionamiento, el pago de la deuda y los intereses de la deuda. Y ser el primero en recibir el dinero recién creado es una ventaja porque todavía no ha generado impacto en la inflación. Quienes sí se ven perjudicados con esta expansión de dinero son quienes tienen ingresos fijos, los jubilados o quienes no tienen patrimonios que se valoricen con la inflación que va a generar la mayor cantidad de dinero que está ahora en circulación. Dicho de otro modo, esos billetes que reciben como sueldo mensualmente pueden comprar cada vez menos porque ahora hay más de esos billetes persiguiendo la misma cantidad de bienes. Por otro lado, los bancos centrales no son los únicos que pueden crear dinero, los bancos comerciales también lo hacen. Los bancos comerciales deben mantener por ley en sus reservas un mínimo de dinero según el coeficiente de caja determinado por el Banco Central. Por ejemplo, si el coeficiente de caja es del 10%, los bancos comerciales deben guardar como reservas el 10% del dinero total captado. Entonces, si un cliente deposita $100 en un banco, este solo tiene que guardar $10. El resto los puede utilizar, por ejemplo, para otorgar un crédito de $90 a otro cliente. Y si este cliente deposita esos $90 en otro banco, pasa lo mismo. Al final, con ese coeficiente, los bancos podrían multiplicar esos 100 iniciales en $1000. Y así es como también crean dinero los bancos comerciales. Hay formas de matizar esto, pero se trata de una potencial estafa por parte del actual sistema financiero, porque ¿qué pasaría si todos los clientes quisieran el mismo día retirar su dinero del banco? Pues el sistema colapsaría porque los bancos no tendrían todo el dinero solicitado. Esto lo saben en Argentina con lo que se denominó el corralito, cuando se restringió los retiros en efectivo por parte de los argentinos. Por estas razones, este es un sistema que se basa en la confianza, en la promesa de que los bancos entreguen el dinero que inicialmente fue depositado. Y aquí es donde entra Bitcoin, una moneda digital descentralizada que se puede comprar, vender e intercambiar sin la necesidad de un intermediario como un banco. Las otras monedas como el dólar o el euro también son digitales, pero estas son monedas fiat, es decir que pueden seguir siendo creadas de la nada. Por el contrario, la oferta de Bitcoin está limitada a 21 millones de monedas. Con el sistema bancario vigente, cuando depositas dinero en una cuenta de ahorros, en realidad le estás prestando dinero al banco. Y como lo vimos, el banco puede crear con este dinero más dinero. Confías que en el futuro te lo devolverán, pero no hay certeza absoluta. Por el contrario, si tienes Bitcoin no es responsabilidad de nadie más. No tienes que confiar en un tercero para que efectivamente te lo devuelvan en el futuro. Por eso se dice que Bitcoin es tan bueno como el oro. Es también divisible porque a pesar de que un Bitcoin vale más de $65.000, se pueden comprar fracciones mucho más pequeñas de Bitcoin. Es durable porque es digital y no se va a desgastar con el tiempo. Es reconocible, o sea que se puede verificar su autenticidad. Es portable, pues se puede enviar Bitcoin a otra persona en cualquier parte del mundo como si fuera un correo electrónico. Y es escaso porque solo se crearán 21 millones de Bitcoin según el protocolo inicial. Quiere decir que no se pueden crear más monedas de la nada como si se puede con las otras monedas fiat. Aún así no se podría asegurar que Bitcoin será como el oro o que lo reemplazará, pero por lo menos sí tienen características similares. De ahí a lo que pueda pasar en el futuro es incierto. Obviamente la idea de que Bitcoin pueda reemplazar al oro, el cual ha sido utilizado por más de 5000 años, es una idea muy disruptiva. Sumado a que puede ser frustrante para la mayoría de nosotros tratar de comprender cómo funciona Bitcoin, blockchain y el complejo mundo de las criptodivisas. En fin, por ahora Bitcoin es visto por el público en general como un activo especulativo, y la mayoría compra Bitcoin por las altas valorizaciones, por los titulares y por el FOMO, que en inglés se traduce Fear of Missing Out, o sea, el miedo a perderse la oportunidad de ganar dinero. Sin embargo, gran parte de esos compradores terminan comprendiendo las razones por las que Bitcoin podría cambiar el funcionamiento del sistema financiero mundial. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.